Aprendiendo en casa. El Perú en las artes, la literatura y el deporte en el marco del Bicentenario. La actividad principal para el día de hoy, elaboramos las superficies de un papel utilizando figuras geométricas en el área de matemática. ¿Qué vamos a aprender el día de hoy? El día de hoy vamos a aprender a diseñar y construir un panel de tipo modular utilizando figuras geométricas. Ah, bien, vamos a continuar entonces. ¿Qué esperamos que logres al desarrollar esta actividad? Representar el panel usando trozos de papel de reuso de forma cuadrangular y triangular. Descomponer el panel en las figuras que la componen, como también calcular el área de la superficie del panel. Y finalmente, debes explicar el procedimiento que realizaste para calcular el área de la superficie del panel. Muy bien, vamos a continuar entonces. Aquí nos proponen el siguiente problema. Nos dice así: Bianca y Ariana son dos niñas del quinto grado. Cada una elaboró un panel para presentar sus producciones en una feria. Este panel lo construyeron utilizando cuadrados y triángulos de cartón. Observa sus diseños. Muy bien, acá tenemos Bianca y Ariana, dos niñas del quinto grado. Como nos dicen que han hecho su panel con cuadrados y triángulos. Muy bien, de color rojo han utilizado el color celeste y el color amarillo utilizó Bianca. Y Ariana utilizó el color amarillo y el color azul, ¿verdad? Entonces, ¿qué nos pide? Dice, si el área de cada cuadrado, o sea, cada cuadradito que tenemos acá, mide 100 centímetros cuadrados y de cada triángulo 43 centímetros, o sea, los triángulos 43 centímetros, como también tenemos acá triángulos, en acá también triángulos. Mira, dice 43 centímetros cuadrados, aproximadamente. La pregunta, ¿cuántos centímetros cuadrados de cartón utilizó Bianca? Ah, o sea, en todo este panel, ¿cuántos centímetros cuadrados utilizó Bianca? Y asimismo también, ¿cuántos centímetros cuadrados de cartón utilizó Ariana? Ah, en esto, Ariana, para elaborar su panel. Muy bien, correcto. Vamos a ver cuánto utilizó. Bien, entonces, al resolver el problema, lee estas preguntas y escribe las respuestas en tu cuaderno o en tu portafolio que tienes que adjuntarlo. ¿Qué nos pide resolver el problema? Muy bien. El problema nos pide cuántos centímetros cuadrados de cartón utilizó Bianca para elaborar su panel y cuántos centímetros de cuadrados de cartón utilizó Ariana para elaborar su panel. Es lo que nos viene pidiendo en el problema. Ante la pregunta, ¿cómo resolverías el problema? ¿Cómo lo representarías? ¿Por qué? ¿Y con qué materiales? Bien, vamos a responder a esa pregunta. Lo resolvería con las operaciones básicas, claro, ¿no? Como tenemos la multiplicación, la división, la suma y la resta, de acuerdo a lo que nos propone. Vamos a utilizar esas operaciones. Y lo representaría tomando datos del problema, como siempre lo hacemos, ¿no? Porque es una de las formas de resolver problemas en forma directa, práctica y operativa. Muy bien, estamos dando a conocer cómo resolveríamos el problema. Nos dice en el problema, si el área de cada cuadrado mide 100 centímetros cuadrados y del triángulo 43 centímetros cuadrados aproximadamente, ¿cuántos centímetros cuadrados de cartón utilizó Bianca para elaborar su panel? ¿Y cuántos centímetros cuadrados de cartón utilizó Ariana para elaborar su panel? Bien, nosotros vamos a utilizar en forma directa, práctica y operativa a resolver este problema, como hemos dicho, y para ello vamos a extraer los datos. ¿De quiénes? Los datos de Bianca y de Ariana. Muy bien, a ver. De acuerdo a lo que hemos visto el panel, Bianca utilizó 17 cuadrados y Ariana 20 cuadrados. Es lo que estamos extrayendo del panel. Hemos contabilizado. Utilizó triángulos 40 Bianca, Ariana 36
triángulos, correcto. Y la medida del cuadrado, o sea, el área del cuadrado es 100 centímetros cuadrados para ambos, porque es una única medida. Y la área del triángulo es 43 centímetros cuadrados para ambos también. Muy bien, esos son los datos generales que tenemos para Bianca y Ariana de acuerdo a sus paneles. ¿Y cuál es la pregunta para ambos? ¿Cuántos centímetros cuadrados de cartón utilizó Bianca para elaborar su panel? Ah, como también de Ariana. Bien, no sabemos, entonces vamos a resolver. Para ello vamos a hacer las operaciones, ¿no? Las operaciones en el caso de Bianca, porque tenemos que ir de Ariana. ¿Qué queremos hallar? El área de los cuadrados, primeramente, ¿sí? El total, mejor dicho. Por ejemplo, el área de cada cuadradito es 100 centímetros cuadrados, ¿no es cierto? 100 centímetros cuadrados cada cuadradito. ¿Y cuántos cuadrados tiene Bianca? 17. Ah, 17. ¿Y cuántos cuadrados tiene Ariana? Tiene 20, correcto, ¿no? Entonces vamos a multiplicar 17 por 100 es 1700. Y el de Ariana, 100 por 20 es 2000, correcto. Entonces hemos hallado el total de área en los cuadraditos, ¿no? Que han utilizado ambas niñas. En relación a los triángulos tenemos, por ejemplo, Bianca tiene 40 y Ariana tiene 36. Las medidas de cada triángulo es 43 centímetros para ambos y multiplicamos 40 por 43 caso de Bianca, el resultado es 1720. El caso de Ariana, 36 por 43 es 1548. Correcto. Muy bien, hemos hallado entonces el total de cada figura. Por ejemplo, de cuadraditos 1700 de Bianca y de triángulos 1720. Muy bien, ahora vamos a sumar los 1700, ¿no? De área en total de cuadradito que tiene Bianca con los 1700 de 20 que tiene del total de triángulo de área. Sumados ellos nos tienen es 1420 centímetros cuadrados. Entonces, el área que ha utilizado, o sea, la cantidad de cartón que ha utilizado la niña Bianca es 3420 centímetros cuadrados. Y en relación a Ariana, también sumamos 2000 de cuadraditos y triángulos 1548. Sumamos esos resultados. Entonces, ¿cuánto nos da? 3548, ¿no? 3548 centímetros cuadrados. Entonces, Ariana, ¿no? ¿Cuántos centímetros cuadrados de cartón utilizó Ariana? Utilizó 3548 centímetros cuadrados. Muy bien, hemos resuelto nuestro problema en forma directa, operativa y práctica. Correcto. Continuamos entonces. Resolvimos el problema, ¿sí? Muy bien. Ahora nos dice que te sugerimos compararlo con el proceso que tú desarrollaste. Muy bien, nosotros hemos desarrollado de otra manera, ahora el Ministerio de Educación nos propone de otra manera. Primero nos dice, representa los diseños de los paneles de Bianca y Ariana con trozos de papel de reuso en forma de cuadrados y triángulos. Recorta cuadrados y triángulos y colorea de acuerdo a cada diseño. Muy bien, acá están los cuadraditos. Cada cuadrado, 100 centímetros cuadrados, el caso de Ariana y de Bianca. Acá tenemos también igual, ¿no es cierto? Y los triángulos, cada triángulo con sus diferentes colores que ellos han utilizado, 43 centímetros cada triángulo. Ese es el área de los triángulos. Muy bien. También nos dice, recorta la cantidad de cuadrados y triángulos suficientes para representar los diseños de los paneles de Bianca y Ariana. Ah, tenemos que recortar. Muy bien. ¿Y cuántos cuadraditos nos debe corresponder? Y triángulos. Vamos a ver. En este segundo cuadro, en este cuadro mejor dicho, en el segundo paso, copia, dice, y completa en tu cuaderno la siguiente tabla teniendo en cuenta la cantidad de cuadrados y triángulos de cada diseño. Así, por ejemplo, el estudiante, diseño de panel de Bianca y el diseño de panel de Ariana. El de Ariana utiliza el cuadradito de 100 centímetros cuadrados, 17 es lo que se ha contado en su panel. En sus triángulos blancos tenemos 10 y sus triángulos celestes tenemos 30. En total, 40 triángulos tenemos de caso de Bianca. El caso de Ariana tenemos sus cuadraditos
Vamos a ver, tenemos 20. ¿Y cuántos triángulos? Tenemos 36 triángulos, correcto. Esa es la cantidad que se ha cortado para para armar cada panel, ¿no? Entonces ya tenemos las cantidades. Continuamos. Tercer paso. Elige la operación correcta que permite hallar la respuesta de la primera pregunta del problema. ¿Cuántos centímetros cuadrados de cartón utilizó Bianca para elaborar el panel? Luego explica por qué la elegiste y resuelve en tu cuaderno. Muy bien, entonces nosotros vamos a observar estas propuestas de forma de ejercicio y vemos aquí, por ejemplo, el caso de Bianca. 20 por 100 más 36 más 46 no son los datos que nos dan. Los datos que son 17 cuadrados por 100 centímetros más 10 centímetros por 43, porque son los triángulos que tiene color blanco, y más 30 por 43. Esta es la operación que tenemos que resolver de acuerdo a nuestro planteamiento, ¿ya? Entonces lo remarcamos. El cuarto paso, elige la operación correcta que permite hallar la respuesta de la segunda pregunta del problema. ¿Cuántos centímetros cuadrados de cartón utilizó Ariana para elaborar su panel? Luego explica por qué elegiste y resuelve en tu cuaderno. Correcto. Si nosotros observamos cada una de estas dos formas de operación, vamos a observar de que en la primera 20%, sí, tiene los datos, más 36, sí tiene los datos. Entonces, esta es la operación que vamos a resolver de acuerdo a nuestros datos, correcto. Esta no, ¿por qué? Porque no es los datos exactos que tiene. Por tanto, no podemos utilizar esta forma o estas operaciones que nos plantea. Muy bien, continuamos entonces. Finalmente responde las preguntas del problema. Nos dice, ¿cuántos centímetros cuadrados de cartón utilizó Bianca para elaborar su panel? Bianca utilizó los 3.420. Es de acuerdo a lo que hemos ido, ¿no? Multiplicando las áreas y hallando el área. Centímetros cuadrados de cartón para elaborar su panel. ¿Y cuántos centímetros cuadrados de cartón utilizó Ariana para elaborar su panel? Y Ariana utilizó, muy bien, ya tenemos los resultados, 3.548 centímetros cuadrados de cartón para elaborar su panel. Correcto. Con eso hemos resuelto y hemos dado la respuesta a nuestro problema de acuerdo a lo que nos plantea. Tenga en cuenta que dice para usar las diferentes formas geométricas, cuadrados, rectángulos, triángulos, etcétera, para estructurar o construir algo, por ejemplo, el panel para la exposición. Estas formas geométricas se organizan de manera creativa para diseñar o construir, cubrir diversas superficies. Muy bien, entonces aquí tienes que ser creativo. ¿Qué forma vas a darle a tu panel? ¿No? Es lo que nos está planteando. Entonces, ahora dice, ahora que revisaste, te invitamos a reflexionar y responde las siguientes preguntas. ¿Qué procedimiento realizaste para resolver el problema? ¿Cuál de ellos puedes mejorar y cómo? Muy bien, ¿te acuerdas que nosotros hemos resuelto de una manera directa, operativa y práctica? Mientras el Ministerio de Educación nos ha hecho por procedimientos, paso a paso, ¿verdad? Ahora puedes elegir tú cuál te conviene, ¿sí? Y cuál puedes ir mejorándolo. Ante la pregunta, ¿por qué será importante saber construir estos paneles? ¿Para qué servirán que otras figuras geométricas se puedan utilizar? Claro, ¿por qué será importante saber construir estos paneles? Sabemos que los paneles se utilizan para presentar alguna exposición, ¿no? Entonces, para ello vamos a hacer. ¿Por qué? Porque vamos a exponer las actividades que hemos resuelto durante las 2 semanas. Entonces necesitamos el panel, ¿no? Y podemos utilizar otras figuras que nos puedan plantear. Podemos hacer un rectángulo, un triángulo, un rombo, un hexágono, cualquiera de las figuras que tenemos geométricamente reconocidas, ¿no? Entonces, para ello es importante construir nuestros paneles. Bien, nos sigue aprendiendo, dice. Seguimos aprendiendo, resuelve el siguiente problema. Entonces nos plantea un nuevo reto. Ahora el caso de Isabel y Jorge. Bueno, te vamos a ayudar. Esta es una tarea para ustedes, niños y niñas, pero sin embargo, lo vamos a resolver en forma directa, como ya lo hemos hecho anteriormente, ¿no es cierto? Bien, eso para ayudarte, para que te des cuenta. Lo único que te recomendamos, niño o niña, es que estés atento a la explicación mía y puedas comprender de qué se trata.
porque ya estamos en quinto grado y tenemos que saber operar las operaciones básicas. Niños, ¿qué dice? Isabel y Jorge también son estudiantes del quinto grado y elaboran sus paneles, utilizan cuadrados, triángulos de cartón, observa sus diseños. Isabel, ese es su panel y de Jorge, este es su panel. Muy bien. Si cada cuadrado mide 100 centímetros cuadrados, tiene igual medida, y cada triángulo 43 centímetros cuadrados, aproximadamente, ¿cuántos centímetros cuadrados de cartón utilizó Isabel para elaborar su panel y cuántos centímetros cuadrados de cartón utilizó Jorge para el suyo? Entonces nosotros tenemos que contabilizar los cuadrados y los triángulos y para sumar su área y el total de áreas que ¿no? Bueno, ha tenido Isabel y de caso de Jorge igual forma. Entonces, para ello tenemos que ver, contar sobre todo, ¿no? Entonces ya hemos contabilizado, ya tenemos las cantidades y vamos al siguiente caso. Si cada cuadrado mide 100 centímetros, ya tenemos las medidas, entonces tenemos la pregunta. Vamos ahora a la extracción de los datos. Los datos de Isabel. Utilizó 30 cuadrados, es de acuerdo a su imagen lo que vamos observando. Utilizó 70 triángulos. Área del triángulo, área del cuadrado 100 centímetros cuadrados. Área del triángulo 43 centímetros cuadrados. ¿Cuántos centímetros cuadrados de cartón utilizó Isabel para elaborar su panel? No sabemos, muy bien. Entonces, vamos, esos son los datos de Isabel. Ahora el caso de Jorge. Jorge utilizó cuadrados, ¿cuánto? 23. Es lo que hemos contabilizado. Triángulos, 84, correcto. Áreas, del cuadrado, 100 centímetros cuadrados, del triángulo 43 centímetros cuadrados. ¿Cuántos centímetros cuadrados de cartón utilizó Jorge para elaborar su panel? No sabemos, correcto. Vamos a las operaciones. En las operaciones, Bianca, tenemos acá, multiplicamos el área de cada cuadradito, que es 100 centímetros cuadrados, por 30 cuadrados que tiene Isabel, que multiplicados me dan 3000, ¿no? Ahora, el caso de los triángulos, en el caso de Isabel también tiene 70 triángulos, nos dice que cada triángulo mide 43 centímetros cuadrados. Multiplicados los 270 por 43 me dan 3010. Correcto, muy bien. La suma de los dos resultantes de 3000 más 3010 son 6010 centímetros cuadrados. Ese es el área que ha utilizado, la cantidad de cartón de material que ha utilizado. ¿Quién? Isabel, 6010 centímetros cuadrados. Correcto. Vamos al caso ahora de Ariana. Ariana tiene también igual los mismos cuadrados de la misma medida, pero la cantidad es menos. 23 cuadrados por 100 nos dan 2300, correcto. Ahora, en el caso de los triángulos, tenemos 84 triángulos tiene Jorge, correcto, pero multiplicamos por los 43, la medida de cada triángulo, 43 centímetros cuadrados. Muy bien, pero ustedes saben que aquí en la multiplicación el orden de los factores no altera el producto, ¿no? Vamos. 84 por 43, 3612. Muy bien. Ahora vamos a sumar las cantidades final. 2300 más 3612. ¿Cuánto es? Es 5912 centímetros cuadrados. Es la cantidad de cartón que ha utilizado el niño Jorge. Muy bien, entonces tenemos acá la respuesta. Entonces hemos resuelto este problema. Muy bien, ha llegado, dice el momento de que elabores creativamente tu panel para publicar tus productos. Ten en cuenta los siguientes pasos. Acá nos dan algunos pasos que tú tienes que leer muy detenidamente. Los materiales que te dan es que te piden que debes tener cartón, cartulina, papel u otro material, cualquiera de ellos que se asemeje. No puedes utilizar cartón o cartulina o papel u otro material. Tijeras, obviamente. Goma de cinta para pegar, lapicero. Claro, ahí tienes todos esos materiales. Procedimiento. Primero, estima cuánto de espacio ocuparán los productos de las 2 semanas que publicarás en el panel para evitar que falte o sobre mucho espacio. Decide las medidas de tu panel largo y ancho. Correcto. Entonces ya sabemos cuánto de actividades que hemos resuelto en las 2 semanas. Entonces en base a eso vas a tener que elaborar tu panel. Segundo, en tu cuaderno o en una hoja de reuso dibuja el diseño de tu papel. Tienes que diseñar en tu cuaderno, ¿no? Tu panel.
Toma como referencia los paneles presentados. Claro, los paneles que se te ha presentado anteriormente es como un referente, como, o sea, de ayuda, lo puedes tomar en cuenta como no también. En los problemas resueltos, decide qué figuras geométricas utilizarás. O sea, puedes utilizar rombo, hexágono, un triángulo, un cuadrado, un rectángulo, no sé, la que tengas que elegir. ¿Cuántas figuras de cada tipo necesitas? Ah, bueno, eso depende cómo vas a plantear. Seguidamente dice tercero, en un cartón u otro material similar dibuja la cantidad de figuras geométricas que necesitas. Para construir el panel de acuerdo a tu diseño. Puedes utilizar las figuras geométricas del anexo. También ahí en el anexo hay unas figuras geométricas, ¿no? Para construir el panel. Ahí tenemos un cuadrado y revisa, ¿no? Te vamos a entregar cursos, bueno, recursos de esta plataforma. Toma en referencia a las medidas de anexo de esta actividad. También. Cuarto, sobre una superficie, por ejemplo, una pared, organiza las figuras geométricas de acuerdo a tu diseño. Para unirlas entre sí puedes utilizar goma, etc. Bueno, todos los materiales que se te ha planteado. Quinto, compara el tamaño de tu panel con el espacio que ocupará tus productos. Reajusta el tamaño de tu panel de ser necesario. Muy bien, felicitaciones. Has elaborado tu panel con estas recomendaciones. Claro que sí, tienes que evaluarte finalmente con los criterios, ¿no es cierto? Representé el panel usando trozos de papel de reuso en forma cuadrada y triangular. Este trabajo que se te ha planteado, ¿sí o no? Explica cómo lo hiciste. Descompuse el panel en las figuras, ¿cómo lo compone? Claro que sí, también, ¿no es cierto? ¿Cómo lo hiciste? Calculé el área de la superficie del panel. Expliqué el procedimiento que realicé para calcular el área del panel. También. Entonces, tienes que poner de acuerdo a lo que has venido elaborando, trabajando, sí o no, y explicar cómo lo hiciste. Claro que sí, tienes que también socializar con tu familia. Hemos dicho que siempre se socializa, ¿no es cierto? Porque las figuras geométricas componen también para construir otras figuras. Por ejemplo, el problema resuelto de Bianca Ariana, y así sucesivamente explicas a tus familiares o padres. Pídeles que te apoyen para mejorar tu panel. Obviamente ellos te pueden ayudar y tienen la obligación y el deber de ayudarte a elaborar tu panel. Y finalmente reflexionas, ¿no? ¿Qué sabías antes? ¿Qué sé ahora? ¿Cómo lo logré? Tienes que escribir, ¿qué sabías antes de ello? Bueno, tienes que decir, ¿no? Si no sabías, pues dice, no sabía y tanta cosa. Bueno, ¿qué sé ahora? Ya sabes operar, ya sabes formar un panel y cómo lo logré. Bueno, aplicando todas tus técnicas, ¿sí? Muy bien, terminamos con ello. Muchísimas gracias por haberme permitido ingresar a cada uno de sus hogares y nos volvemos a encontrar el día de mañana. Chao.